Casi doy por sentado de que si estás escuchando este podcast y te dedicas a la gestión cultural, eres una persona que ama los libros, que los libros son tu mundo, tu refugio, tu forma de entender la realidad. Muy bien, pero imagina que el 95% de todos los libros publicados en el mundo simplemente estén vedados para ti. No porque no tengas dinero para comprar, porque capaz estén descatalogados, ¿no? Sino porque nadie los convirtió a un formato que tú puedas leer. Eso no es un cuento, eso no es una fábula, esto no es una distopía, es la realidad para millones de personas con discapacidad visual durante décadas. Y obviamente sigue siendo un problema y que en muchos países de nuestra región creo que se sufre aún más. Esto a lo cual en algún momento se le llamó la hambruna del libro, ¿no? Y fue uno de los detonantes de uno de los tratados internacionales de propiedad intelectual más importantes del siglo XXI, el Tratado de Marrakech. Hoy vamos a hablar de este tratado, de qué cambia para el sector cultural, qué obliga a los estados y a las instituciones y de por qué nosotros y nosotras como personas de la gestión cultural necesitamos conocerlo, porque afecta directamente nuestro trabajo, nuestras programaciones, nuestras publicaciones, el derecho de las personas a las que les sirves. Te doy la bienvenida a Gestión Cultural del Podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carrá y hoy en el episodio número 140 vamos a hablar del Tratado de Marrakech y el acceso a las obras para personas con discapacidad visual. ¿Qué tal, colegas? Antes de empezar, recordarles que tenemos el curso de evaluación de indicadores de impacto cultural en la Academia Cultura, ¿no? Este curso que la verdad trae bastantes herramientas prácticas para poder llevar a cabo, ¿no? Los indicadores, diseñar los indicadores, pero también calcular estos indicadores de nuestros proyectos culturales. Vamos a ver los tipos de evaluación, que hay muchísimos, ¿no? Pero vamos a ver los tipos de evaluación de proceso, de resultados, de impacto. Es un curso bastante interesante. Échale un vistazo, está en acultura.org, pleca academia. Ahí puedes encontrar no solo este curso, sino que diferentes cursos que son asincrónicos. Te puedes inscribir cuando lo necesites, cuando lo quieras. Así que, bueno, dicho esto, dicho el spam de valor, ¿no? Vamos al tema que nos acontece el día de hoy. Vamos por el principio. El Tratado de Marrakech es un acuerdo internacional adoptado en el año 2013 bajo el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, ¿no? Se adoptó precisamente en la ciudad de Marrakech, ¿no? Por eso se llama el Tratado de Marrakech, en este país espectacular, Marruecos, en junio de ese mismo año, del 2013, y entró en vigor en el 2016. Su nombre oficial es un poco largo, te voy a decir, que es el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Interesante, ¿no? Pero bueno, todas las personas lo conocen como el Tratado de Marrakech. Ahora, ¿por qué fue necesario este tratado? Para entenderlo, tenemos que saber también cómo funciona el derecho de autor en relación a los formatos impresos, ¿no? A los formatos accesibles. Cuando un editorial publica un libro, tiene derechos exclusivos sobre ese texto, ¿no? Que se ha publicado. Si una organización de ciegos, por ejemplo, quiere convertir ese libro a braille o a un archivo de audio o a un formato de texto que sea legible, por ejemplo, para lectores de pantalla que usan las personas con baja visión, técnicamente pues aquí están haciendo una reproducción de la obra. Y eso, ya sabrás, ¿no? Que sin autorización del titular de los derechos puede ser una infracción al derecho de autor. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? El mismo sistema que protege a las personas creadoras, en este caso, estaba funcionando como una barrera para que millones de personas con discapacidad visual accediera a estos propios libros, ¿no? Entonces, las organizaciones que trabajaban con comunidades ciegas tenían que pedir permiso a editorial por editorial, libro por libro, país por país, para poder hacer estas conversiones, ¿no? Es un proceso lentísimo, costoso y la verdad es que básicamente inviable, ¿no?
inviable para este tipo de organizaciones. El resultado era que pues apenas entre el 1 y el 7% de todos los libros publicados estaban disponibles en formatos accesibles. Ese es el dato que se usó, ¿no?, en las negociaciones del tratado. O sea, la verdad, o sea, datos oficiales, ¿sabes? Entonces, imagínate que si eres una persona ciega en América Latina, tu biblioteca no es de cientos de miles de títulos, ¿no? Es de una fracción pequeñísima de eso. Entonces el Tratado pues, de Marrakech lo que vino a crear fue esa excepción, ¿no?, al derecho de autor. No solo en casos concretos, sino que a nivel internacional. O sea, los países firmantes tienen que permitir, según su legislación, ¿no?, que ciertas entidades puedan crear copias en formatos accesibles sin necesitar el permiso de los titulares de derecho, ¿no? Y intercambiar esas copias con otros países que también han firmado el tratado. Esto, o sea, creo que sobra decirlo, pero es revolucionario, es increíble, ¿no? Por primera vez en la historia del derecho de autor, ¿no? Al menos, se puso el acceso a las personas con discapacidad por encima del control exclusivo de los titulares de derechos, ¿no? Y aquí viene, obviamente, el primer punto accionable para ti como persona de la gestión cultural. Si trabajas en una biblioteca, trabajas en un centro cultural, en una editorial, en una universidad, cualquier institución que produce o difunda contenidos, el Tratado de Marrakech te afecta directamente. No, esto no es solo una conversación, ¿no?, de activistas, de que te voy a hacer conciencia de la necesidad de respetar, ¿no?, el derecho de las personas con discapacidad visual. Creo que tú eres una persona bastante consciente de eso, pero bueno, el punto aquí es que es una conversación sobre cómo tú produces y cómo distribuyes tus propios contenidos culturales. ¿Cuál es la parte práctica de esto? ¿A quién beneficia exactamente este tratado y qué te permite hacer, ¿no? Porque esto de sacar copias hacia lo loco, pues parece también que hay que hacer algunos arreglos, ¿no? Hay que seguir unos acuerdos previos. Los beneficiarios del Tratado de Marrakech son tres grupos claramente definidos, ¿no?, por el propio tratado. Primero, pues las personas ciegas. Segundo, las personas con deficiencia visual que no puede corregirse y que les impide, obviamente, leer en el mismo grado que una persona sin esa deficiencia. Pero tercero, las personas que tienen alguna otra dificultad para acceder al texto impreso, lo que puede incluir, por ejemplo, condiciones de dislexia severa, discapacidades físicas que te impiden sostener un libro o pasar las páginas. Esto es bien interesante porque esto de los audiolibros no solo funcionan por el hecho de que tú querés estar manejando, ¿no?, o querés ir en el transporte público escuchando un audiolibro. Esto también sirve para dar acceso a aquellas personas que no pueden sostener un libro. Entonces, este tercer grupo es importante porque esto amplía muchísimo, ¿no?, el alcance más allá de simplemente las personas ciegas, que es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Estamos hablando de millones de personas en toda nuestra región. ¿Y qué se puede hacer, no?, bajo este tratado? Pues las entidades que están autorizadas en cada país, que usualmente son organizaciones que trabajan en servicio de estas personas, de estas personas beneficiarias, pueden hacer varias cosas sin necesidad de pedir permiso a los autores o a las editoriales. Ojo aquí, pueden reproducir obras en formatos, por ejemplo, en braille, audiolibros, como mencionaba, libros digitales con marcado accesible, archivos DAISY, que es este formato especial de audio navegable, eh, libros que tengan texto grande y bueno, cualquier otro formato que sea adecuado para las personas beneficiarias de este tratado. Y que también pueden distribuir esas copias. Eso es interesante, ¿no? Les da el derecho a distribuir esas copias, obviamente, a estos tres grupos de personas que beneficia el tratado. Crucialmente, ¿no?, pues pueden intercambiar estas copias también con entidades equivalentes en otros países. Que esto es algo de las cosas más importantes del tratado. Puedes intercambiarlo con otros países haciendo esto una cooperación cultural de verdad, ¿no? Este intercambio transfronterizo es quizás el logro más importante del tratado, que ya de por sí no tiene varios logros. Porque, bueno, si una organización en México ya convirtió, ya hizo el esfuerzo
de crear una novela, de pasar una novela al formato braille, una organización en Argentina no tiene por qué empezar de cero. Puede importar esa copia directamente siempre dentro del marco del tratado. Ahora, ¿quiénes son estas entidades autorizadas? Aquí es donde el papel de la persona de la gestión cultural se vuelve relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, una entidad autorizada puede ser una organización, bueno, usualmente sin fines de lucro, que preste estos servicios a personas ciegas, pero que también puede ser una institución gubernamental, como por ejemplo una biblioteca pública, un archivo nacional, siempre que obviamente entre sus funciones esté atender a estos grupos beneficiarios. Entonces, si tú gestionas una biblioteca pública, una mediateca, un centro de documentación, por ejemplo, un centro de documentación en una universidad, o incluso simplemente eres una institución cultural que tenés servicios específicos para personas con discapacidad visual, es posible que tu institución sea o pueda convertirse en una autoridad, perdón, en una entidad autorizada bajo el tratado. Esto significa que tú tienes una herramienta legal para ampliar tu colección, para ampliar esa colección de manera que sea accesible para todas las personas, sin tener que negociar cada título, cada libro, cada presentación con cada editorial. Significa que puedes conectarte con redes internacionales de contenido accesible y sobre todo, para mí, ¿no? Que creo que es una de las cosas más que resalta, es que significa que tenés una responsabilidad institucional que quizás hasta ahora pues estabas ignorando, ¿no? Tenés todo el derecho para poder abarcar estos grupos y no lo has hecho. Entonces aquí, si formas parte de una institución que presta servicios culturales al público, yo te invito a que revises si en la legislación de tu país el Tratado de Marrakech ya está incorporado y también qué condiciones establece para operar como entidad autorizada, ¿no? Porque me imagino, pues cada país tendrá su propia regla de cómo autorizar a estas entidades. Esta revisión te puede abrir puertas, ¿no? Y que, pues, no solo puedes ayudar a más personas a acceder a la cultura, sino que creo que es un deber como persona de la gestión cultural. Ahora bien, como todo, ¿no? Tiene sus luces y sus sombras. La conversación se pone más interesante cuando ves el panorama en Iberoamérica. A nivel global, el Tratado de Marrakech tiene más de 100 países ratificantes. O sea, es un poco más de la mitad, ¿no? De los países reconocidos por la ONU al menos. Es un número importante, pero en nuestra región, aunque hay varios países que lo han ratificado, como México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, España también, el problema es que, pues, aunque lo hayas ratificado, algo es ratificar ese tratado internacional y algo es aplicarlo efectivamente, ¿no? Son dos cosas muy distintas. Esto es como las famosas leyes de cultura, ¿no? Está ahí la ley de cultura, pero si no se aplica, pues eso se queda en papel. El problema que persiste es que en muchos países de la región, esa incorporación legislativa, ¿no? Del Tratado de Marrakech solo es una cuestión de eso, ¿no? De una firma, de un acuerdo. Pero no existen los mecanismos institucionales para hacerla funcionar. Esa es la realidad. Las bibliotecas nacionales no siempre tienen presupuesto, por ejemplo, para convertir obras a formatos accesibles, o las organizaciones que trabajan con personas ciegas no siempre tienen ese reconocimiento formal como entidades autorizadas. O, por ejemplo, los procesos para acceder al catálogo internacional de obras accesibles, ¿no? que administra la OMPI precisamente, que es el catálogo ABC, o antes se llamaba la plataforma TIGAR, que es muy interesante este catálogo, un día si querés podemos hablar de ellos. Pues son muy desconocidos, ¿no? Son desconocidísimos por los propios bibliotecarios, ya no digamos por las personas de la gestión cultural, que pues a veces son las personas que más deberían de estar empapadas, ¿no? De cómo aplicar este tratado. Entonces, si por ejemplo hay congresos de bibliotecología, hay congresos de personal de archivo, hay congresos universitarios, este debería ser un tema, ¿no?
debería ser uno de los temas del Congreso, de la aplicación del Tratado de Marrakech. Pero yo te aseguro que capaz menos del 10% conoce este tratado. ¿Por qué? Porque pues es algo, no solo es algo nuevo, sino que al parecer los estados todavía no terminan de implementarlo. Y por eso es que lo traigo a la colación, ¿no? Las personas de la gestión cultural tenemos que conocer esos temas para poder precisamente dar acceso a la cultura a las personas. Es una brecha que las personas de la gestión cultural pueden ayudar a cerrar. Y esto que no hace falta ser un abogado, ¿sabes? No hace falta conocer de ciencias jurídicas para al menos entender el marco básico del propio documento y llevar ese conocimiento a la institución a la cual estás trabajando, a tu equipo, a los profesionales del sector, a lo que haces tú mismo, ¿no? Y aquí creo que también hay otro elemento muy importante que se deja de lado, es la propiedad intelectual de las obras que ya se han adaptado. O sea, cuando una entidad autorizada hace una conversión, por ejemplo, ¿no? Cuando convierte un libro a un audio accesible, esa labor ya tiene un valor de por sí. Hay un trabajo de grabación, hay un trabajo de diseño, de navegación del archivo, de corrección, de estilo. El tratado no habla de eso directamente, pero sí establece que las copias deben de ser de calidad adecuada, lo que implica recursos, lo que implica una capacidad técnica y obviamente que esa institución pues tenga sostenibilidad. Entonces aquí viene un punto que para mí me parece clave, que debe de tenerlo en la conciencia al aplicar el Tratado de Marrakech. La accesibilidad no debería de ser un favor, ni tampoco una concesión voluntaria. Es un derecho, pero ese derecho también implica que alguien tiene que pagarlo, alguien tiene que sostenerlo. Y en los países que han ratificado el Tratado de Marrakech, pues todavía hace falta, ¿no? Ese compromiso presupuestario, ¿no? Cuando diseñas una publicación, cuando producís un catálogo, cuando programas un evento con materiales escritos, pues ya el marco legal ya establece que los formatos accesibles no deberían ser una opinión extra, perdón, sino que debe ser el estándar. Entonces, creo yo que ahí es donde hay que cambiar como el foco, ¿no? La mira. Y también aquí viene otro tema interesante, las implicaciones para tu trabajo en la gestión cultural. Pongámonos a pensar, ¿qué cambia en la práctica para una persona en la gestión cultural conocer y aplicar el Tratado de Marrakech? Primero, pues el diseño editorial accesible, ¿verdad? Si tu institución o proyecto produce publicaciones, guías, catálogos, materiales educativos, libros, libros de artistas, cualquier tipo de obra escrita, la verdad, ahora tenés un argumento jurídico, pero también ético, ¿verdad? Para diseñarlos desde el inicio con criterios de accesibilidad. Eso va a incluir usar formatos de archivos que sean compatibles con lectores de pantalla, usar tipografías que sean adecuadas, contrastes adecuados para personas con baja visión y de hecho incluso contemplar desde el proceso de producción la posibilidad de versiones en audio o en braille, ¿no? Esto, pues, es que esto también ese es un problema, creo que actual, que esto se ve como una cuestión de altruismo, ¿no? Esto es una cuestión de buena voluntad, vamos a ayudar a las personas ciegas. No, claro que no, esto es alinear la práctica cultural con un estándar legal que ya existe y que también, pues, en términos prácticos es ampliar la audiencia, ¿no? Porque llegas a millones de personas que no tienen acceso a tu escrito, a tu obra, y ahora le das, ¿no? Esa oportunidad. También aquí es lo que tanto se habla, ¿no? Pero a veces pues se deja de lado realmente en la práctica, que es la programación inclusiva. Cuando diseñas exposiciones, festivales, talleres, cualquier actividad cultural, el Tratado de Marrakech debería formar parte de un marco más amplio que cualquier convención internacional sobre discapacidad, al menos para el sector cultural. ¿Por qué? Porque conocer ese marco te da las herramientas para argumentar ante financiadores, ante instituciones públicas, ante socios corporativos, por qué estás agregando ese rubro de accesibilidad. ¿Por qué debería estar en el presupuesto desde el inicio y no como ves un parche al final, ¿no? De bueno,
vamos a ser caritativos y vamos a poner este parche caritativo también. No, no, esto tiene que estar desde el principio y tenés las herramientas legales para poderlo justificar. Y creo que la tercera es curioso que si tú ya trabajas en una biblioteca, en un archivo, en una hemeroteca, ¿no? El tratado lo que te ofrece es la posibilidad de ampliar tu colección. Obviamente una colección de formatos accesibles. Y esta, ¿cómo lo haces si no tenés un presupuesto? Pues el mismo tratado te dice, usando las propias redes de intercambio que te habilita, ¿no? El derecho internacional. Como te menciono, ¿no? La plataforma TIGAR de la OMPI puede ser un punto de entrada. Esta plataforma es espectacular, búscala, es espectacular el acceso de documentación que tiene. Y que también ahí puedes registrar tu institución, explorar el catálogo disponible, pero además de eso, pues conectarte con otras entidades autorizadas en la región. Para mí, creo que eso es la verdadera gestión cultural, ¿no? Pasar de ese documento muy bonito que dice que las personas con discapacidad visual tienen derecho a acceder a estos libros, a pasar a la práctica, a de verdad garantizarlo, ¿no? Y creo que también aquí lo importante es que las personas de la gestión cultural son las personas que tienen este vínculo con las personas creadoras. Las personas de la gestión cultural muchas veces son el puente entre las personas autoras y el público. Entonces, parte de tu labor puede incluir el informar a las personas creadoras con quienes trabajas sobre el Tratado de Marrakech. Muchas personas autoras, ilustradoras, no saben que sus obras pueden ser adaptadas para personas con discapacidad visual sin que eso vulnere sus derechos y de hecho muchos de ellos lo apoyarían activamente si lo supieran, creo yo. Pero el punto está en crear esa conversación. Y esa conversación, ¿quién la debería de tener? Pues, en mi opinión, desde la gestión cultural. Entonces, aquí yo creo que es importante que lo agreguemos, ¿no? Lo agreguemos en nuestras propias agendas. La próxima vez que tengas una reunión de planificación, de proyectos, de programación, tienes que poner la accesibilidad como agenda. No puede ser un último punto, no puede ser un parche, no puede ser una variable de diseño, ¿no? Tienes que preguntarte a ti mismo, a ti misma, en voz alta, ¿no? ¿Cómo va a acceder a esto que estoy produciendo una persona con discapacidad visual? Esa pregunta puede cambiar, ¿no? Puede cambiar la forma en cómo pensamos la producción de eventos, de bienes y servicios culturales a personas que también lo merecen, lo necesitan y tienen derecho, ¿no? Así que un pequeño repaso. Primero, el Tratado de Marrakech nació para responder a esa hambruna del libro, ¿no? Que las personas con discapacidad visual no tenían acceso a más del 90%, ¿no? El 95% de las obras publicadas en formatos, entre comillas, ¿no? De solamente texto. Y este tratado crea una excepción, ¿no? Al derecho de autor que permite a entidades autorizadas crear y distribuir esas copias en formatos accesibles sin tener que pedir estos permisos engorrosos a los titulares de derechos o a las editoriales, ¿no? Incluyendo el propio intercambio, ¿no? Que pueden existir entre los países firmantes. En Iberoamérica el tratado está en la gran mayoría de países ratificado, ¿no? Pero su aplicación en la práctica, la verdad es que pues deja mucho que desear, todavía es un desafío, pues la brecha entre la norma y la realidad institucional es donde las personas de la gestión cultural, pues ahí tenemos el trabajo que hacer, ¿no? En lo cotidiano, conocer este tratado, eh, lo que va a hacer es incentivar el diseño de publicaciones accesibles, no como, repito, un parche, no como una edición especial, sino desde el origen, el gestionar colecciones con herramientas internacionales, el argumentar el por qué la inclusión con este respaldo jurídico que da el tratado, ¿no? Ya se queda no solo en buenas intenciones, pasa de esta cuestión que se ve como caritativa a, a lo que de verdad es, ¿no? El garantizar el derecho a la cultura a las personas con discapacidad visual.
Así que bueno, este ha sido el episodio de hoy. Espero que te haya servido. Por favor, busca el Tratado de Marrakech. Es un tratado, la verdad es que son poquitas hojas, pero creo que es un respaldo jurídico invaluable. Si este episodio te aportó algo, compártelo con algún colega de la gestión cultural. Suscríbete ya sea a Spotify, Apple Podcast o donde nos escuches. Y también nos puedes seguir en Instagram, LinkedIn o Facebook como a Cultura ORG para más contenido diario. Esto ha sido Gestión Cultural del podcast. Nos escuchamos mañana para más de esta labor tan increíble que es la gestión cultural. Hasta luego, un abrazo.